Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo, magíster en neurociencia social, y en este podcast converso con expertos en salud, salud mental y autoconocimiento. Los temas que tratamos en este podcast son complementarios a lo que trabajamos en los programas grupales de reducción de estrés basada en mindfulness, un protocolo ampliamente respaldado por la evidencia científica para tratar condiciones asociadas al estrés, la ansiedad y otras situaciones de salud. Si te interesa saber más, puedes encontrar el link con toda la información en la descripción, así como todos los links a las redes de La Fermentista y a las redes de Trinidad Volker, que es nuestra invitada de hoy. Así es que sin más preámbulo, mi conversación con Trinidad. Bienvenida entonces, Trini. Te invito a que podamos partir con un minutito de práctica de respiración, solamente para aterrizar, si te parece bien. Bien. Tomamos conciencia entonces de cómo está nuestra respiración en este momento. ¿En qué parte del cuerpo la sentimos? ¿Y qué sensaciones están presentes en el cuerpo en general? Temperaturas, latidos, respiración, apoyos. Y nos tomamos un momento más para reconocer el valor de haberte hecho este tiempo, ya sea para conversar ahora o para escuchar quienes estén escuchando o viendo esta conversación que está por suceder. Darnos el tiempo de conversar de una manera u otra en este mundo que a veces va tan deprisa. Tomamos tal vez unas 3 respiraciones finales. Quizás un poquito más profunda, y a la tercera exhalación abriendo los ojos. Qué rico momento. Ahora sí, bienvenida, Trinidad. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti por invitarme. Nuestra invitada de hoy es Trinidad Volker. Trinidad es nutricionista y es nada más ni nada menos que la fundadora de una de las empresas pioneras y principales en Chile hasta hoy de chucrut, ¿no? De sauerkraut, de repollo fermentado de manera natural. Vamos a estar conversando todo sobre eso, todo sobre la sencillez y la profundidad y la complejidad de qué puede pasar si dejas un repollo con sal un tiempo a merced de la naturaleza y el tiempo. Y también vamos a estar conversando, y esta tal vez va a ser la primera pregunta, ¿no? Del por qué, ¿no? Porque de pronto en esta cultura en la que estamos, de lo rápido, en esta cultura también en términos alimentarios un poco torcida, no es trivial como tomar una decisión, y creo que en el momento en que tú nos puedes contar, pero en el momento en que tú tomaste la decisión de empezar a domesticar este oficio, no sé si existía otra empresa de chucrut artesanal, digamos, como viene propiamente chucrut natural aquí en Chile. De modo que es una decisión aventurada. Podemos conversar por qué. Y el por qué que me gustaría que indagáramos es el por qué tuyo, ¿no? Que comenzáramos indagando el por qué es importante, ¿no? A nivel tal vez cultural, incluso a nivel de salud, por supuesto. Así que tal vez partimos por ti. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida que de pronto tomaste este camino? Sí, a ver, es una respuesta amplia igual, porque creo que fue una suma de cosas que se alinearon y que permitieron que yo hoy efectivamente pueda dedicarme a lo que me dedico, que es 100% a esta pyme que se llama La Fermentista, y que además esté a lo largo de todo Chile. Bueno, yo soy nutricionista, que creo que eso es la razón principal por la cual La Fermentista existe. Yo siempre digo que antes que de ser dueña de La Fermentista, en verdad yo soy nutricionista, y eso fue lo que me movió a
tomar la decisión de ser un aporte desde el punto de vista más empresario, por así decirlo, más empresa. Y no fue casualidad porque también decidí hacerlo a través de los fermentos. O sea, yo hasta antes de empezar con esta pyme me dedicaba a la consulta, que bueno, no lo dejé hace muchos años, hasta hace 2 años yo seguía trabajando en consulta. Y cuando salí de la universidad, siempre estuvieron estas ganas como de ir un poquito más allá, como ir un poquito más allá de las calorías, poder entender realmente cuál era la bioquímica de los alimentos, porque desde la mirada que yo tenía, los alimentos efectivamente generaban efectos positivos o negativos en el cuerpo. Y eso incluso yo lo había podido palpar en mi persona. Y ahí fue cuando salí de la universidad que empecé como en esta búsqueda de cursitos y cositas que en ese entonces, estoy hablando del año 2010, había muy poco en Chile de todo eso. Y bueno, entre cursitos que busqué en otros países, etcétera, etcétera, y logré entrar a trabajar en centros de medicina integrativa, que eran de los pocos centros que existían en Chile, pero ahí fue un espacio en verdad muy enriquecedor y muy inspirador, porque te das cuenta que hay otra forma de hacer medicina y que esa otra forma de hacer medicina tiene efectos espectaculares. Y que la nutricionista está muy bien validada en esos ambientes, porque todos los pacientes que llegan a consultar con el médico, que es lo natural que la mayoría de las personas hace, pasaban por nutricionista. Porque desde la perspectiva de la medicina funcional o la medicina integrativa, que tú bien lo sabes, ¿no es cierto? Efectivamente, al final enfermamos por muchos factores. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que atajar todos esos factores, porque si atajamos uno, probablemente vamos a estar curándonos, no curando, vamos a estar poniéndole un parche al problema que tenemos. Pausa y pregunta. Tal vez hay personas que están escuchando o viendo esto que están recién familiarizándose con esto o tal vez nunca han escuchado de esto de la medicina integrativa. Dijiste una frase que tal vez podría ser útil para explicarlo. Hablaste del efecto de los alimentos, ¿no?, sobre la salud. Uno asumiría desde afuera, ¿no?, sin tener cercanía con la nutrición, de que eso es como un poco obvio, pero no es tan obvio. En el contexto de cómo funcionan, digamos, las profesiones de salud hoy en día. Tal vez si nos puedes ilustrar para ti qué fue lo que despertó esa curiosidad. Dijiste, en mi propia experiencia había experimentado ciertas cosas. ¿Cuál es el paso? ¿Y qué es esto de la medicina integrativa para ti? A ver, en el fondo cuando hablamos como de que los alimentos generan un efecto, ¿no es cierto? Desde lo que uno, o al menos yo en mi experiencia en la universidad y el foco que tenían las asignaturas, ¿no es cierto?, tenía que ver principalmente con calorías, macronutrientes y fibra. Y eso es lo que se calculaba para poder darle una dieta al paciente. Y desde una perspectiva siempre en la enfermedad, pero no para sanar la enfermedad, sino como para ayudar a que esa enfermedad estuviera más atajada, por así decirlo. Pero no con esa convicción de que realmente, si nosotros mejoramos la manera en que nos alimentamos, en verdad la prevención y la mejora de las enfermedades es grande. Entonces, cuando uno va entendiendo que ese alimento es mucho más que macronutrientes, sino que tienen un montón de fitonutrientes en el caso de los alimentos vegetales, por ejemplo, una frutilla, y que ahí hay antioxidantes y que hay moléculas que tienen efectos anticáncer, antidiabéticos, antiinflamatorios, antihipertensivos, ahí uno empieza a trabajar distinto con los pacientes. Y los resultados son muy bonitos porque efectivamente yo vi cosas que eran impresionantes. O sea, en el fondo, personas que tenían una artritis reumatoide descontrolada a pasar a tener una calidad de vida increíble, gente con una fibromialgia diagnosticada que a lo mejor nunca fue
fibromialgia y después hacía su vida completamente normal. Gracias a cambios de alimentación, dices tú. En base al cambio de alimentación y obviamente en base a otras cosas también, porque al ser integrativo es que estamos tratando de entender el cuerpo como un todo, y cuando hablamos del todo, ahí entra la psicología, que también está ahí tú, ¿no es cierto? Entra la medicina donde se meten suplementos, se meten medicamentos si es que es necesario. No es como, porque a veces la gente se confunde en el concepto integrativo como que fuera algo como todo natural. No necesariamente, como que finalmente tiene que ver con entender que la biología no es tan lineal, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Tiene muchísimas aristas y que hay que agarrarlas todas en torno a esa enfermedad. Entonces, te estoy entendiendo que tu mirada de la medicina integrativa la comparto, ¿no? Adhiero, que no se trata de una medicina alternativa, ¿no? Sino que se trata tal vez de una mirada más ampliada, ¿no? Como que incluye más factores en la prevención y el tratamiento de enfermedades, como lo que estás comentando. O sea, finalmente, o sea, como, nada, podemos quizás, no sé, me pasaba harto con varios pacientes, quizás tú puedes tener algo, una dermatitis en la piel, pero a ese paciente no necesariamente hay que tratarle el problema en la piel. Lo que probablemente a ese paciente va a haber que tratarle es el intestino, es el hígado. La forma en que se lo vamos a tratar, ahí se definirá. A lo mejor hay que dar un antibiótico porque hay una disbiosis demasiado fuerte. Eso son cosas que hay que ir viendo paciente a paciente. Ahí es donde entra también el concepto que para mí es clave en nutrición, que es la bioindividualidad, porque en verdad esa pauta clásica de 1200 calorías que uno le imprimía como al paciente, me acuerdo cuando salí en la universidad, era como, y todos con la misma pauta, y es como, si nos vemos tan distintos por fuera, como por qué nuestros órganos van a funcionar iguales todos por dentro, no sé. Claro, incluye más factores y tal vez también es una mirada que es más personalizada, tal vez si se quiere, ¿no? Y esta experiencia, y es curioso porque cuando hablas de eso, para ti, por supuesto que esta mirada tal vez más de lo que llamamos reduccionismo, ¿no? De solamente enfocar unos factores omitiendo la importancia del resto, ¿no? Y considerando que esos son los factores principales para los procesos de salud cuando en realidad no lo son, ¿no? No bastan, ¿no? Y a veces ni siquiera son los principales, a veces. Pasa lo mismo en psicología, ¿no? Entonces, hablas de esto como si fuera una mirada del pasado, pero al menos a mí me llegan pacientes que Sí. tienen experiencias muy recientes, tal vez con una mirada que todavía no, digo todavía no con esperanza, ¿no? Todavía no abre los ojos a estos otros factores que tal vez en muchas ocasiones no están tan establecidos en la academia, pero que sí que están agarrando fuerza, bueno, de 10 años hasta acá en Chile, Exacto. un montón. Y es verdad, como no había reparado en que efectivamente hablo como si fuera algo del pasado, pero está súper presente, o sea, la medicina se sigue haciendo de la misma manera, o sea, medicina occidental que le llamamos, ¿no es cierto? Que es una medicina como causa, efecto, remedio, o sea, yo tengo esto, me genera esto, yo te doy un remedio para eso, y es completamente lineal y así sigue funcionando, porque bueno, son muchos factores, ahí no entremos ahí, pero claro, probablemente yo lo hablo algo como el pasado porque yo ya llevo tantos años en esto que yo no concibo la medicina de otra manera. Yo lo veo, lo practico así conmigo, con mis hijos, con mi familia, con los pacientes que atiendo, que bueno, ya atendía en realidad. Y como decís tú, creo que vamos avanzando. Yo al menos también desde la fermentista, que es algo igual bastante tangible, porque como yo vendo un producto, yo veo cómo el mercado de lo saludable se mueve. Entonces me voy dando cuenta si efectivamente esto va creciendo o no. Y sí, sin duda, yo empecé la fermentista hace 8 años y efectivamente las ventas hace 8 años no son las mismas que hoy, y hoy la gente, no sé si todo el mundo, porque yo te diría que me pasa con el 70% de la gente no sabe lo que es un fermento. No, como que algo han escuchado de la kombucha, a veces pasa eso, pero Ya pasa que como cuando ya uno se instala, digamos, también en términos de vida, no solamente profesionalmente, ¿no? Como en un nicho,
de donde se comparten ciertas nuevas costumbres, nuevas viejas costumbres como fermentar, asumes de que hay una ilusión, ¿no? De que es algo No, ya compartido, pero no es así, ¿no? Como sigue sí, siendo algo muy de nicho, cuando en realidad es algo, ahora lo podemos hablar, ¿no? Pero con un beneficio tremendo, y que no, y desde mi punto de vista lo podemos hablar ahora, pero no es un beneficio solamente en términos nutricionales, sino hay algo más, ¿no? Con la fermentación. A mí es algo que es una cosa, un proceso que me apasiona. Últimamente no he podido cultivarlo tanto en mi vida, pero siempre estoy volviendo una y otra vez. Entonces tú saliste de la universidad, empezaste tu viaje como de ampliación de la mirada de la nutrición y la salud, y en ese contexto aparece entonces la idea, ¿qué pasa que te encuentras con esta idea sí. de emprendimiento, digamos? A ver, yo creo, es que sabéis que fue todo, ahora miro para atrás y siento que fue todo como, incluso algo medio mágico, pero son cosas que de repente uno hace, fue orgánico, no fue algo que yo hubiese como realmente planeado, ¿ya? Pero yo creo Ujú, que, claro, esta pasión como por la salud y la nutrición fue creciendo. Me fui, justo coincide que en este proceso de la medicina integrativa y en este trabajo que yo hacía en las consultas, el intestino, en paralelo, todo lo que tenía que ver con microbiota y salud intestinal, empezó a emerger como desde la ciencia occidental. Entonces, como en ese camino de estudiar, ¿no es cierto? Y poder entender, como que el intestino para mí empezó a transformarse como en algo crucial y empecé a decir, wow, o sea, acá realmente las nutricionistas aún tenemos mucho más que hacer porque si finalmente lo que yo como llega a mi intestino y va a tener una relación con estos trillones de bacterias que viven dentro mío, o sea, acá es. Y ahí me puse a estudiar mucho sobre la microbiota y más o ujú, menos, en el fondo, bueno, los que quizás no han escuchado tanto este concepto, pero efectivamente la ciencia de la microbiota, quiero hablar de la ciencia occidental, porque oriental, los chinos siempre han dicho que el intestino es uno de los órganos más importantes, etcétera, etcétera, pero desde la occidental, llevamos cuánto, 12 años hablando de microbiota, no tanto. Que el ujú. 2007 me acuerdo que empezó este proyecto del microbioma humano, que lo comenzó Estados Unidos. Y bueno, y ahí fue donde yo como que de cabeza me empecé a meter en este mundo y ahí conocí los fermentos. Tuve la oportunidad de vivir en otro país, donde Mm. como que el mundo de lo saludable estaba más avanzado de lo que era acá en Chile, y yo empecé a consumir fermentos como en mi día a día, mientras yo vivía allá. Y ahí ya como que Mm. todo, fue como que se unió un puzzle un poco, o sea, entre lo que yo ya sabía, fui mi propia ¿Y en Australia. dónde viviste, dónde viviste y qué fermentos habían ahí en esa alimentación? Viví en Australia, en Sydney específicamente, y no, y ya había de todo en esa época. O sea, tú encontrabas ahí betarraga fermentada, chucrut, kombucha, bebidas a base de kéfir. Eh, y después, bueno, aproveché obviamente de irme a recorrer el sudeste asiático y en el sudeste, en una ciudad súper chiquitita que se llama Pai, encontré un curso de fermentación y me metí. Y ahí estuvimos como Mm. 3 días. Y de ahí volví a Chile después de ese año y llegué de cabeza como con una idea súper así clara. Y yo creo que se suma a este puzzle que vengo de una familia de emprendedores. Somos 5 hermanos y son todos emprendedores. Entonces, Mm. como que, por eso te digo que no fue algo que planeé, sino que como que nacía de mí como querer ser un aporte, no sé. Pero bueno, Mm. y así se dio que empecé a crear estos 5 sabores, se los fui a ofrecer a una primera tienda, a los familiares, a los amigos, y como que se empezó a vender. Primero, me acuerdo perfecto, mi primera venta fueron 12 frascos. Ujú. Después, al pasar los meses, me acuerdo 100. Y ya poquito a poco esto fue como agarrando fuerza y sin mucho conocimiento tampoco ni comercial ni financiero. O sea,
yo sabía de cocina y de nutrición, no sabía nada más. Mm, mm, Y así se dieron las cosas, pues. mm. Así, y llegaste con la convicción, digamos, como te estoy entendiendo como con harto asombro, ¿no? Esas otras culturas, claro, Australia es una cosa, pero el sudeste asiático es otra, ¿no? Como los colores, la cultura, las costumbres. Eh, ¿Qué fue lo que, hubo algo en particular que te hizo como tomar esa decisión orgánica, pero una decisión al fin y al cabo, como volví a Chile con una idea clara? ¿Hubo algún momento, algo que pasó, que viste, se te cruzó? Es que mira, sí, yo creo, es que fue como, me acuerdo perfecto que mientras yo estaba viviendo allá, estaba tan como omnibulada con todo este ambiente de lo saludable. Aparte vivía como en un sector que era muy saludable, trabajaba en un café saludable, como estaba haciendo una pasantía en un centro de naturopatía. O sea, todo lo que me envolvía era un poco eso. Entonces, Mm, en esa, acá en Chile no existían, pero las bolitas de dátiles con coco, proteínas 100% naturales, veganas, cosas que acá no existía absolutamente nada. Y yo me traje, me acuerdo, una carpeta de este tamaño, llena de folletos, de todas las cosas que a mí me habían llamado la atención y que sabía que en Chile no existían y que podían ser un aporte para mí y para mis pacientes. mm, Entonces, cuando volví, siempre con la idea de querer ser un aporte para la nutrición, pero más allá de la consulta, sino que además como ser un aporte, porque siempre he sentido que Chile tiene materias primas increíbles gracias como a la geografía que tenemos, pero no le sacamos provecho. O sea, sin ir más lejos, tú vas a una tienda saludable y en verdad la mayoría de las cosas son importadas. Y pudiendo mm, no serlo, ¿te fijáis? Entonces, como que yo creo que fue un poco eso, o sea, esta convicción de como de querer ser un aporte y al final la decisión de irme por los fermentos tuvo que ver con que en verdad me di cuenta que lo más necesario era poder entregar un alimento que fuera probiótico, porque eso sí que no existía. mm. No Un había, alimento probiótico, tal vez puedes definir eso para quienes no están familiarizados con el término. claro, o sea, un alimento que fuera natural y que además tuviera bacterias vivas en su interior, pero que esas bacterias tienen beneficios para la salud. Porque en ese entonces, lo más cercano que teníamos, yo me acuerdo, a mis pacientes trabajábamos con 2 probióticos, no había más probióticos en la farmacia. El Multiflora, Pearls. Eran y pocas cantidades, y lo demás todavía hay que traerlo de afuera. Mm, Entonces, fue como, pucha, ¿cómo puede ser que como nutricionista, que yo creo en el poder de los alimentos, yo no tenga nada para darle a mis pacientes mm, que no sea una cápsula y que además le entregue en el fondo estos beneficios probióticos? Claro, el chamito, el yogur, tiene algunas cepas, pero no existía más que eso. mm, Y sabemos que al final los yogures del supermercado y los chamitos es una matriz alimentaria que no es la mejor. O sea, mm. eh, tienen finalmente los lácteos, tienen implicancias como inflamatorias en el cuerpo. Entonces, no era la mejor opción tampoco. Y así fue Mm. como fermentos vivos. Claro, sí, sí. En ese contexto, o sea, el chamito, al menos en mi imaginario, es como el símbolo eh, de, no sé si el aprovechamiento, pero de la distorsión de esto que llamamos saludable, ¿no? No solamente por el formato, sino porque en términos de cantidad y como tú dices, ¿no? El alimento o el producto que es, más que bien, digamos, no hace particularmente bien, ¿no? Es más el daño que el beneficio, si es que tiene algún beneficio. Eh, y Exacto. claro, en ese contexto es brutal como proponer esto que tuviste en otros países, pero que en Chile no existía en ese momento. Me confirmas de que no existía, tenía la impresión de que no habían otras marcas en ese momento. Sí que hay chucrut cocido, digamos, con vinagre, que es otro cuento, ¿no? Que es diferente. Sí, po. Eh, Oye, a ver si es que ahí podemos entrar, ¿no? Como podemos entrar en esto de la fermentación.
Al menos, no es para dar un speech sobre mí, pero al menos a mí, eh, yo siento mucha curiosidad por eso. Mi camino, digamos, en la alimentación más saludable, ¿no? En la toma de conciencia respecto a lo que está ingresando a mi cuerpo y armando mi cuerpo, ¿no? Que es lo que comemos, de como aquello que me está dando energía y aquello que le está dando materia prima a mi organismo y a mi sistema nervioso para funcionar y hacerse a sí mismo. eh, no estuvo tan presente el fermentado, ¿no? Como, yo lo hice por la línea del naturismo, como de la naturopatía, y al menos a mí no me contaron, ¿no? Pasaron muchos años hasta que empezaba a salir con más, o empecé a estar expuesto a esta idea del pan de masa madre, ¿no? Del pan que en vez con una levadura aislada de las que compramos en el supermercado, como medio que la fermentas con un fermento, ¿no? Eh, que es muy similar en términos de algunas bacterias y microorganismos al chucrut, en cierto sentido. Eh, pues por ahí empecé y empecé como a jugar, ¿no? En mi casa. Llegó algún momento que hice un pseudo emprendimiento con eso, ¿no? En base a la pasión y a mis búsquedas personales. Pero algo que me llamaba la atención y después de eso como que me subí y desconocía la existencia de ti y lo que estabas haciendo. Em, pero algo que siempre me llamó la atención es este tema del tiempo, ¿no? Como que siento que tal vez vivimos en una cultura en la cual tratamos de hacer todo más eficiente, hacer todo más rápido. El pan mismo, ¿no? Una de las razones, al menos que yo me encontré y que la viví, digamos, en carne propia, por las cuales no tiene tanto sentido comercial, ¿no? Fermentar tanto tiempo un pan pudiendo fermentarlo menos, es porque inventamos mejoradores, ¿no? Y lo que antes se conseguía fermentando 14 horas, 20 horas, 24 horas una masa bajo condiciones muy específicas, ahora se consigue con un polvito en 10 minutos, si no menos. Digamos, características de la apariencia, ¿no? La textura y el sabor, que no son lo mismo, lo sabemos todos los que han probado un pan artesanal y otro pan no artesanal, saben la diferencia. Um, pero me llamó la atención en el fondo que hay algo que pasa con la alimentación y la falta de tiempo y la prisa y la rapidez. Y en el fondo yo me pregunto, antes de esta conversación me venía imaginando eh, que los experimentos tuyos para empezar a aprender esto, porque es muy distinto hacer un frasquito de chucrut que hacer 100, o sea, me gustaría escucharte, la experiencia, digamos, la aventura, si se quiere, los temores y los fallos. Em, a mí me pasó que es como, es un cultivo. Eso es lo que haces cuando fermentas. Como que cultivas seres vivos en un sustrato que afortunadamente se puede comer después. Eh, Exacto. entonces, claro, la experimentación ya deja de ser como ya pruebo esto, listo, funcionó o no funcionó, sino que es como pruebo esto, bien, lo dejo este tiempo, lo dejo este otro tiempo, se pasó, le falta. ¿Y cómo fue ese proceso de espera? A mí me interesa mucho la espera, es mi sesgo. Ay, mira, si a mí me pasa, Cristóbal, que de repente miro para atrás y te juro que no sé cómo lo logré. Porque en verdad, como decís tú, eh, que creo que igual es un poco la magia de la fermentación, pero eh, yo creo que hay que tratar como de no tener quizás esa mirada tan... creo que me ayudó en el fondo el no, el como que se diera natural, porque el hecho que yo quisiera que se diera natural, o sea, no es que yo quisiera, que se diera natural, me permitió en el fondo tener como mucha paciencia con esto. ¿Te fijáis? Porque al final yo seguía trabajando como nutricionista, entonces yo no tenía ningún apuro de que esta empresa generara plata, que es lo que Mm. probablemente a muchas personas les pasa y que no lo juzgo, porque al final hay que vivir de algo, obvio. Y por eso también tantos emprendimientos caen en el camino, porque si la cuestión no da, como que llega un punto que sí, pucha, ya, entonces tengo que dedicar a otra cosa, pero por suerte las cosas se dieron bien a favor a nosotras, digo nosotras porque tengo una socia que es odontóloga, entonces ella continuó trabajando como odontóloga, yo como nutricionista y todo el resto del tiempo, que no era poco, se lo dedicamos
a que este emprendimiento saliera adelante. Y fue Mm, así como pude tener mucha paciencia con estos bichos, que como dices tú hay que cultivarlos y que la prueba y error no es que yo hago hoy día el fermento y mañana ya sé cómo quedó. O sea, mm, tengo que esperarlo días o meses porque tengo que ir entendiendo cómo funcionan ciertos vegetales o otros, etcétera, para entender qué es lo que pasaba. Y no solo desde el sabor, sino que también desde lo microbiológico, desde lo que, desde lo que fuera bueno para la salud y no mataran a nadie, ¿no es cierto?, que se lo estuviera comiendo, porque al final mm, estoy trabajando con bacterias. Entonces igual fue un camino bien largo, como de mucha convicción, como mucha pasión, y que hoy miro hacia atrás y como que digo, estoy orgullosa de mí en verdad, porque hoy no sé si podría hacerlo. No sé si me mm. explico. Se te gastó la paciencia. Se me gastó totalmente, se me gastó la energía. Me Mm, la mm. robaron mi hijo en el camino. Solamente por curiosidad, como qué cosas te encontraste en ese camino de experimentación? Como qué mutaciones, qué cosas aparecieron en esos frascos? Mil cosas, o sea, desde que los frascos en verdad terminaban con mal sabor, terminaban demasiado, con texturas demasiado blandas o demasiado duras, que al final, eh, tanto como que para el paladar del cliente no es agradable, o con mucho sabor a vinagre, o que de repente tenía, no sé, pues había hecho un balde de 20 kilos y te entra un hongo y perdiste los 20 kilos y nada, problema, pues. O de eso fue una vez que fue terrible. Ya estábamos un poco más avanzados, o sea, ya vendíamos en hartas tiendas y todo, y que en teoría yo ya tenía como el manejo y el control de esta producción en mayor escala. Pero incluso cuando ya estaba en tienda pasaban cosas que hoy ya efectivamente hay un control, estoy en retail, ya es otro mundo, pero en esa transición pasaban cosas y una de esas fue que habían frascos que, como hay mucha actividad dentro del frasco, podría pasar por cambios de temperatura, porque no se terminó de fermentar como se debió haber terminado, porque a lo mejor la manzana que le pusimos estaba más dulce que alguna otra manzana. O sea, hay hartos como factores y que me llamaban por teléfono de las distintas tiendas para decirme que los frascos explotaban y en el fondo como que se hinchaba la tapa y botaba líquido. Y claro, cuando te pasa con 10 frascos está todo bien, pero cuando te Mm, pasa con 1000 mm, es un problemazo. Entonces, cuando tenéis el refrigerador con 1000 frascos que van a salir a la venta y que no van a poder salir porque están todos hinchados, son problemas. Pues. Entonces fue un producto que tuve que aprender solamente con el tiempo a regularlo, porque en Chile en verdad en esa época no había nadie, ingenieros en alimentos, expertos en alimentos fermentados, no mm. existían. Y para eso me hubiese tenido que ir quizás como a otro país a pedirle a alguna empresa que llevara más años que yo, que quizás me pudiera mostrar su know-how, pero eso no era factible, ¿cachai? Para mí. Entonces, fue tiempo nomás. Mm. Eh, o sea, te preguntaba por estas imágenes porque a mí me interesa mucho la paciencia y también me interesa mucho la observación como cualidades de la mente, ¿no? Como este estado de espera, ¿no? Para descubrir qué pasa, ¿no? Que es muy diferente que al estado de striving, ¿no? Como al estado de ir a buscar lo que yo quiero, ¿no? Ir a buscar lo que yo quiero y específicamente eso y nada más. Como que creo que la fermentación es un oficio y como está vivo tiene muchos factores que no están controlados, ¿no? Y de hecho estabas hablando y me recordaste lo que veníamos, lo que nos estabas comentando en un principio, ¿no? Como eh, cuando decimos que hay una mirada de la medicina que es más amplia, que considera más factores, que considera más la individualidad, también estamos diciendo que es una mirada que considera más la experimentación y que considera más en el fondo cómo funciona la vida cuando la dejas brotar y cuando la quieres cultivar de una manera que decimos que es más saludable, ¿no? Que no produzca
o que no sostenga enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que son generadas por nuestros estilos de vida, ¿no? Y entre todos esos hábitos la alimentación. Entonces, claro, se me conecta escuchándote tal vez esta mirada más curiosa, más, tal vez sí, compleja de la salud, y este otro oficio que cultiva las mismas cualidades, tal vez, ¿no? Sí, es cierto, y como decís tú, de mucha observación. Eh, e incluso hoy que sigo siempre como que ya sé muchas cosas, ¿no es cierto? Como de cómo lograr un buen fermento, etcétera, etcétera. Pero incluso así, hoy que hago fermentos en mi casa, me sorprendo. Pasan cosas que yo no hubiese esperado que pasaran. Y ¿Cómo qué eso, pasa? como es lo que más me encanta. Que se me Mm, contaminó, y digo, pero ¿cómo se me puede contaminar? Pero porque al final hay variables que tú no puedes controlar. mm, Y eso igual le da como un toque que para mí es especial, que tiene que ver justamente con lo que estáis hablando y eh, como que no podemos tener el control de todo. mm, Y esto me está demostrando que esto es la vida misma al final. O sea, esto ya no puede ser como, esta es la naturaleza, así funciona. Y, y efectivamente yo hoy un frasco, nosotros hemos medido lo que hay dentro de los frascos. Son, son estudios súper caros que nos ganamos un Corfo y nos dio la oportunidad de poder hacerlo. Y nosotros sabemos que dentro de los frascos hay más de 30 bacterias probióticas, o sea, con comprobada en el fondo acción probiótica. Y, y maravilloso, pero probablemente de esas 30 bacterias que en ese momento me confirmaron que habían, probablemente si yo vuelvo a hacer el mismo estudio hoy, no van a ser esas mismas 30. mm, Van a ser similares, seguro, pero van a haber otras, porque depende de otras cosas también, y que yo no las puedo mm, controlar. mm. Como al final, de dónde se cosechó ese repollo, en qué tierra creció ese repollo, en el ambiente que había volando, porque nosotros miramos, ¿no es cierto?, el aire y no hay nada, pero en verdad está lleno de cosas. Mm. Eso también afecta a los fermentos y se puede meter en el frasco o en el balde, etcétera. Claro, el aerobioma, ¿no? Como la microbiota del aire, ¿no? Exacto. Eh, sí, qué Obviamente lindo. en lo industrial hay un montón de cosas que nosotros hacemos para poder controlar todo eso porque yo ya trabajo en un nivel eh, más masivo, ¿no es cierto? Claro. Pero sí yo puedo confirmar que si uno quiere hacer las cosas como, si tú querés sacar un producto saludable que efectivamente va a ser más caro, es un hecho, por, por todo lo que significa, ¿no es cierto? Porque no hay aditivos, porque no hay nada, pero sí se puede lograr ese equilibrio entre tener tu pyme y poder entregar algo que a la gente le hace bien. No es tan trivial, no es trivial lo que estás diciendo, ¿no? No, pues. Digamos, cuando tú misma lo dijiste antes, ¿no? Cuando alguien habla de negocios, de lo que siempre se habla es, bueno, ¿cómo hago que esta cosa salga a flote? Y que salga a flote significa que dé plata, solamente, ¿no? Y creo que esa es o sea, yo también tengo familiares y he estado, digamos, tentativamente en esas lides. eh, pero claro, obviamente la motivación económica es totalmente legítima, pero esta otra como restricción que te pones es lo que a mí me llama la atención, ¿no? En algún momento te lo comenté. eh, es valiente, ¿no? Es valiente, independiente que uno diga, ah, sí, es un nicho particular, qué sé yo, no sé cuánto, a que aquí en Chile no está desarrollándose, sí, es verdad todo eso, pero también es verdad que tiene complicaciones que sería más fácil evitárselas y hacer una cosa que sea más fácil, que tú pongas 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 30 cosas en un producto y se haga algo que sea siempre igual y escalable y todo eso. Es algo muy distinto a lo que tú estás diciendo. Tal vez en cierto sentido como que eh, me hace recordar como
al menos arquetípicamente, la imagen tal vez de la agricultura tradicional, que tenía mucho más oficio, a la agricultura más industrial, que tiene mucho más polvitos y líquidos y cosas como algo más estándar. Y obviamente está arquetípico, es absurda la separación, pero como arquetípicamente te escucho como tirando para este lado, ¿no? Tirando para este lado eh, de la observación, la experimentación y el cultivo tal vez de un oficio que tenga en cuenta también el beneficio final, ¿no? A la salud, que incluso tampoco es inmediato, ¿no? Es la persona que se acostumbra a consumir esto la que va a experimentar los beneficios que aspira, ¿no? Exacto, sí. Que, bueno, lo último que dijiste, que incluso no es inmediato, eso es algo que tenemos que entender, porque a mí me pasa harto como, porque yo creo que es una forma de pensar, de operar, que eh, es como el alimento de moda, ¿no? Como, no sé, ahora está de moda la chía, no sé, hace 10 años atrás. Después está de moda la cúrcuma, después se pone de moda el aloe vera. Y así como que vamos pasando de uno a otro. Y un poco, siempre lo que digo, que como los alimentos fermentados no están de moda, no es una moda. Finalmente, yo creo que volvieron para quedarse. Así lo siento yo, porque al final lo que creo que, a ver, un poco a toda la idea que me venís diciendo, todo tiene que ver con educación finalmente. Como que mi motivación es como educar. Y efectivamente sé que va más difícil y que toma más tiempo, pero al final yo creo que lo que me mueve es como ver que hay gente que se está beneficiando y que lo que nosotros estamos tratando de transmitir llega a personas. Quizás no con la rapidez que yo quisiera, pero sí ha tenido un efecto y lo puedo palpar en estos 8 años, evidentemente. Pero parte de esa educación tiene que ver con entender de que, no lo digo solo por los fermentos, lo digo en general, un alimento no le va a cambiar la vida a la persona. Si yo empiezo a introducir la chía, ¿no es cierto?, o el aloe vera en mi alimentación, y mi alimentación tiene muchos alimentos proinflamatorios, mucho azúcar, muchas grasas, etcétera, probablemente los fermentos van a tener que estar luchando como contra la corriente. Mm. Entonces, de hecho, lo trabajo harto porque me escribe mucha gente por interno, como por Instagram, para decirme, hola, como, ¿cuál de tus productos me sirve para la digestión? Y es como, que no funciona así. Y Mm. yo me tomo el tiempo de explicar esto. O, hola, ¿cuál de tus fermentos me va a ayudar para el reflujo? Es que no funciona así. Mm. Y quizás yo podría, desde el marketing, hacer esto mucho más, ¿cómo se dice? Como generar frases impactantes, como, Claro, seductor. sí, Mm. exacto, seductoras. Pero también ahí tengo una convicción muy clara, porque, Mm. porque yo creo que, de hecho, quizás ahora hablando contigo como que le di más vuelta, pero yo creo que tiene que ver con eso, como con esta pasión de educar a la gente y que más personas en verdad se beneficien de algo que yo en particular siento que me he beneficiado y he visto cómo muchas personas han beneficiado. Pero es un Mm. cambio de estilo de vida finalmente. Sí, como el componente versus el sistema, ¿no? Volvimos a la misma mirada más amplia, ¿no? Que es una mirada más lenta también, ¿no? Sí. Eh, Atender al ritmo de la vida y al ritmo de la naturaleza, como tú lo comentaste, como tú lo nombraste, es más lento, ¿no? Y requiere observación y paciencia. Y estoy diciéndolo bien, sí, fermentos, pero también estamos diciéndolo bien, sí, hay muchos componentes que tener en cuenta para mejorar una condición digestiva o inflamatoria, y también podríamos decirlo para cuántas cosas más, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, eh, y esta es una polaridad con la cual yo también, no sé si lucho, pero la observo y estoy atento. Porque el mindfulness, digamos, la meditación también tiene,
como vivimos en una cultura en la cultura como de la pastilla, como dame la pastilla que me va a resolver un problema en específico, y el problema que queremos resolver es un síntoma y no es el problema en general en sí mismo. Eh, en el fondo queremos queremos que nos den una solución rápida, ojalá barata, pero si no es barata, ojalá rápida y única para lo que yo identifico como un problema que no siempre es verdaderamente el problema, sino que a veces una expresión o a veces realmente una distracción del verdadero problema, al menos en términos psicológicos. Eh, por ejemplo, el año pasado salió un estudio muy cortito, ¿no? Que comparaba el entrenamiento de mindfulness para la reducción de estrés con el escitalopram, ¿no? Que es como un estudio que pone a prueba esto que estamos conversando, ¿no? Resultó, claro, bajo los términos que del estudio, resultó ser igualmente efectivo, pero al mismo tiempo es engañoso, ¿no? Entonces, es un reemplazo. Entonces, el escitalopram por sí mismo es el tratamiento para la ansiedad. ¿Están haciendo lo mismo? Un entrenamiento de autoconocimiento y en habilidades que cambia tu cerebro en 8 semanas, y el escitalopram, ¿dentro de qué sistema están insertos estos componentes? Es un estudio, digamos, que fue bien revolucionario porque creo que lo quiso ser, y muy multimillonario también. Pero creo que también como que representa este conflicto entre el componente y la mirada más amplia, ¿no? Como, sí, hay herramientas que son particulares, por ejemplo, a la medicina integrativa, eh, pero esas herramientas no son la mirada completa, ¿no? De pronto son el rostro que los hace más atractivos, pero Claro. no son el sistema que puede ayudarte a salir del patrón en el que estás estancado, ya en cualquier ámbito de la salud. Eh, no sé por qué dije eso, pero eso me resonó cuando me comentaste esto. Pero sí, creo que al final está como completamente unido como con todo lo que venimos hablando. Pero al final, eh, yo creo que vamos avanzando. Creo, las crisis no ayudan, obviamente, se retrocede, Mm. porque al final igual cuando hay crisis la salud no es lo más importante. Eh, pero, pero creo que vamos avanzando. Tal vez podríamos, tal vez no sé si de redondear el tema, pero con esto que trajiste, ¿no? Como este rol de educación, creo que es diferente en estos tiempos que hace 10 años, o sobre todo por el tema de las redes sociales. Creo que los que nos dedicamos a la clínica en uno u otro, digamos, especialidad de la salud, em, muchos, incluida tú, eh, hemos tomado como esta misión de ampliar la influencia, ¿no? Desde la consulta y también abrir este otro espacio como de educación en salud, ya sea a través de Instagram, ya sea a través de otras cosas. En tu caso, a través de esta cosa gigante a esta altura, que afecta, digamos, que es un beneficio a millones de personas. Em, ¿Qué tendrías que decirles tú, tal vez, como a alguien, por ejemplo, que está saliendo? Y esto no es para decir, no es suficiente con la clínica, pero no es suficiente con la clínica. Hay más tareas que hacer en términos de la salud, hay una transformación cultural que seguir cultivando, ¿no? Que seguir regando. Eh, no sé si pensando en otros profesionales, también pensando obviamente en pacientes, personas que están buscando ayuda, que están escuchando esto, no sé qué podrías comentarles en términos de esto, ¿no? Como tal vez eh, ¿cuáles son los desafíos que tú observas? Ya dijiste algunos, ¿no? En el ámbito de la educación en salud, en el ámbito de educación en nutrición, o respecto a esta tendencia de la alimentación saludable, ¿qué te surge? Como, tal vez como algunas sugerencias o consejos finales. Sí, mira, yo como que, porque es algo que efectivamente he meditado antes y yo creo que donde hay que tratar de aportar es en la docencia, pero en la docencia a nivel como de las facultades o de las universidades como más prestigiosas del país.
yo siento en verdad que tengo amigas que son docentes, yo me sigo moviendo mucho como en el ambiente de la nutrición, y creo que eh, lo que se está todavía enseñando a los alumnos es algo que sigue siendo muy similar a lo que aprendí yo hace 15 años atrás, 20 años atrás. Mm, Y creo que es clave poder como abrirnos y entender que esto no es medicina alternativa, esto es ciencia, esto es real. Y no sé por qué cuesta tanto hacerlo parte de las mallas curriculares. Tengo una amiga que estuvo muchos años en una universidad muy prestigiosa, en nutrición, de hecho, y luchó entre comillas, no sé si es la palabra correcta, pero en el fondo intentó varios años como de poder mover todo el concepto de la dieta basada en plantas, porque no me gusta hablar de veganismo, sino más bien de dieta basada en plantas, ¿no es cierto?, etcétera. Eh, y no logró poder hacerlo parte de la malla curricular. Y tú decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces, creo que es ahí donde ojalá los mismos alumnos pudieran como empezar a eh, desafiar a los mismos profesores que están. No me manejo mucho, ¿no es cierto?, como en las jerarquías de las universidades ni nada de eso, pero creo que es ahí donde hay que tratar como de, porque efectivamente nosotros, o sea, yo doy gracias en el fondo a las redes sociales de que existan y que podamos tener esa llegada a tantas personas. Yo estoy 100% convencida de que la fermentista no existiría si no fuera por redes sociales. Así de simple. Eh, entonces, creo que como que en paralelo hay muchas personas que están haciendo cosas en redes y generan impacto, pero al final creo que falta esta otra patita que tiene que ver más con lo oficial. mm. Ahí está el desafío mayor en tu opinión, entonces. Sí, en mi opinión sí. Mm. Bien, harto. Hablamos de cómo fue tu camino entonces desde la nutrición más académica, más convencional, si se quiere decir, por usar esa imagen. Cómo fue tu transición, ¿no? Y tu búsqueda, sobre todo, ¿no? Que incluyó viajes, que incluyó estudio, eh, hacia esta mirada más amplia de la medicina que llamamos integrativa, pero que como tú bien dices ahora, ¿no? No es una medicina aparte, eh, es tener en cuenta la vanguardia, digamos, científica, ¿no? Y ver cómo poder implementar ese conocimiento que en algunos casos está tan establecido como las otras verdades que de pronto sí que se están enseñando en instituciones académicas. Hablamos sobre tu camino también en esta aventura, digamos, tanto en términos de aprender el oficio de la fermentación como de establecerte y hacerlo tu ocupación principal laboral hoy en día, ¿no? Eh, Algunos de los desafíos que encontraste, hablamos sobre el tiempo, sobre la paciencia, sobre la observación, sobre cierta curiosidad, ¿no? Que es necesario eh, fortalecer, tal vez en esta tarea de educación, tú dices, los alumnos tienen que mover las aguas, y tal vez lo que hay que hacer realmente es despertar la curiosidad, ¿no? Y tal vez, ojalá que esta conversación sea un aporte a esas curiosidades, ¿no? A decir de qué diálogos están hablando Trinidad y Cristóbal. ¿Por qué no lo he escuchado en mis clases? ¿Por qué no lo he leído en mis libros? Aún. Aún. ¿Y cuánto más? Sí, creo que ese es como Oye, un barrido que tenés habilidades para sintetizar. ¿Qué eh, pasaste? Seco. estoy atento. Estaba atento Sí, a escucharte. seco. Muchas gracias por... Ay, bueno, y terminamos obviamente con este comentario respecto a esta misión ampliada de los profesionales clínicos, ¿no? Como esta misión que muchas veces traspasa las fronteras de la consulta uno a uno o de los grupos, en el caso de los que trabajamos con grupos, eh, y de alguna manera las redes sociales
la empresa, ¿no? La industria, de alguna manera, eh, también son medios mediante los cuales podemos influenciar ya no solamente a una persona en particular, sino que miles, ¿no? Influenciando a esas miles de personas, una por una, ¿no? Despertamos una por una esas pequeñas curiosidades y sin duda que creo yo que humildemente influimos en la cultura, ¿no? Y la hacemos tal vez no avanzar desde el punto de vista que no se trata de abandonar, sino de ampliar la mirada, ¿no? Hacia estos otros factores y componentes importantes de la salud. Eh, Así es. Así que eso, sí. Muchas gracias, Trinidad, por darte este tiempo No, de conversar. gracias a ti, de verdad, demasiado entretenida la conversación. Gracias a ti por motivarte a generar estos espacios y finalmente lo que estábamos hablando en esta horita, que tiene que ver con educar, difundir, que es la forma en que uno tiene como para poder aportar ese granito de arena, ¿no es cierto?, a este cambio que uno sueña. Mm, Así que gracias a ti también. súper. Bien. Oye, una última pregunta, solo de curiosidad, solo si es que hay algo, ¿eh? ¿Hay algo que se venga en la fermentista? Sí, tenemos ahí algunas cositas que tienen que Sí, ¿productos nuevos te refieres? ver. Sí, productos nuevos. O sea, pero no, esto sería para el segundo semestre, pero ya hemos Ujú. estado trabajando desde el año pasado ya en eso. Así, pero Mm, no puedo adelantar nada todavía. vale, lo intenté. Eh, bien, me Sí. conformo con el intento. Bien. Eh, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.